A mediados del siglo VI después de Cristo, Italia era un cementerio de imperios. 2 décadas de guerra brutal habían convertido la península en un paisaje de ciudades arruinadas, campos despoblados y cadáveres sin sepultura. Roma, la ciudad eterna que había gobernado el mundo conocido, no era más que una sombra hambrienta de su gloria pasada. En sus calles vacías, apenas unos pocos miles de almas sobrevivían entre las ruinas de mármol que alguna vez brillaron bajo el sol mediterráneo. Desde Constantinopla, el emperador Justiniano primero observaba con impotencia cómo su sueño de restaurar el antiguo imperio romano se desmoronaba entre sus dedos. Había gastado fortunas colosales, sacrificado generaciones enteras de soldados y devastado provincias completas en su obsesión por reconquistar Occidente. Pero Italia, la joya más preciada de su corona imperial, seguía siendo un campo de batalla interminable donde los ostrogodos resistían con una ferocidad que desafiaba toda lógica. Su rey, Totila, había transformado a un pueblo derrotado en una máquina de guerra imparable que ponía en jaque a los mejores generales de Bizancio. En el verano del 552, 2 ejércitos marchaban hacia un destino inevitable en los campos cercanos a la antigua ciudad de Taginae. Por un lado, las tropas imperiales comandadas por Narsés, un eunuco de 74 años que había apostado su reputación y su vida en esta última campaña. Por el otro, los guerreros godos de Totila, hambrientos de gloria y convencidos de que los dioses de la guerra sonreían sobre sus lanzas. Nadie imaginaba que el choque entre estas 2 fuerzas cambiaría el curso de la historia europea para los siguientes 1000 años. El polvo se levantaba en las llanuras italianas, mientras miles de hombres se preparaban para un combate que solo uno de los 2 bandos sobreviviría para recordar. El aire olía a hierro, sudor y miedo. Italia, exhausta y ensangrentada, aguardaba en silencio el veredicto final de la batalla que decidiría su destino. Capítulo 1. El sueño de Justiniano. La restauración del imperio. A mediados del siglo VI después de Cristo, el mundo romano atravesaba una de sus crisis más largas y profundas. El occidente imperial, antaño corazón del mundo civilizado, yacía destrozado tras décadas de guerras, hambrunas y pestes. Ciudades que antes brillaban con templos y foros eran ahora montones de ruinas cubiertas por la maleza, sombras de un pasado glorioso. Italia, la tierra que había dado origen al imperio, se había convertido en escenario de barbarie y desesperanza. Pero, en Constantinopla, un hombre contemplaba ese desastre con la mirada fija en el mapa y un sueño en el corazón. Su nombre era Justiniano, y estaba decidido a devolver al imperio su vieja majestad. Desde su trono dorado en el gran palacio, Justiniano concebía un plan descomunal. No bastaba con gobernar Oriente, había que restaurar Roma, la vieja capital del mundo, y con ella la idea misma de la civilización romana. Sus ideales eran claros: unidad política, religiosa y territorial bajo la autoridad imperial y la fe cristiana ortodoxa. Ese proyecto era grandioso y para muchos imposible, pero Justiniano no era un emperador cualquiera, era un visionario que creía que la voluntad humana podía doblegar el destino. Sin embargo, todo sueño necesita una espada para abrirse paso entre los obstáculos, y esa espada tenía nombre: Belisario. Belisario surgió como una figura casi legendaria, el prototipo del general fiel e incorruptible. Proveniente de Tracia, su talento militar lo había llevado rápidamente
a la cumbre del poder. Fue el artífice de la derrota de los persas en Oriente, el conquistador del norte de África y el hombre que con apenas un puñado de soldados logró someter al poderoso reino vándalo en una campaña relámpago que asombró al mundo antiguo. Su genio militar era la encarnación del ideal romano de virtus, valor, disciplina y astucia combinados en una sola mente. Así pues, cuando Justiniano decidió lanzar su ofensiva sobre Italia, no hubo duda alguna de quién dirigiría la empresa. El conflicto que aguardaba en la península era conocido como la Guerra Gótica. Los ostrogodos, bajo el reinado de Teodato I y luego de Vitiques, controlaban Italia desde hacía décadas. Aunque eran herederos de una tradición guerrera brutalmente eficaz, también habían aprendido a convivir con las instituciones romanas, manteniendo un delicado equilibrio entre lo bárbaro y lo civilizado. Pero tras la caída del gran rey Teodorico, ese equilibrio se rompió. Roma, la eterna, se convirtió de nuevo en el escenario de ambiciones y traiciones, y para Justiniano la oportunidad de intervenir se presentó como un mandato divino. Belisario desembarcó en Sicilia en el año 535. Las fuerzas con las que contaba eran modestas, pero lo compensaba con estrategia y astucia. Pronto cruzó a la península y tomó Nápoles tras un asedio agotador que dejó la ciudad en ruinas. Desde allí avanzó hacia el norte hasta poner sitio a Roma misma. Aquí, como sabéis, el destino parecía repetir sus viejas ironías. Un general de Oriente sitiando Roma para devolverla a su propio imperio. El pueblo romano, exhausto y empobrecido, contemplaba el regreso de sus supuestos liberadores sin saber si aquello traería redención o una nueva ola de destrucción. El asedio de Roma fue una prueba de fuego para la resistencia bizantina. Durante meses, la ciudad soportó hambre, enfermedades y la presión constante de los ejércitos godos. Sin embargo, Belisario mantuvo la moral firme, utilizando cada muro, cada torre y cada pasaje antiguo como trinchera. Sus tácticas defensivas fueron maestras. Ordenó reforzar las murallas a lo largo del Tíber, distribuir ballistas en puntos estratégicos y asegurar el suministro de agua mediante pozos internos. Los godos, sorprendidos, comprendieron que no se enfrentaban a un comandante cualquiera. Roma, aunque reducida a una sombra, resistía gracias al hombre que la defendía. Cuando finalmente los ostrogodos levantaron el asedio y se retiraron, el nombre de Belisario resonó desde las ruinas de Italia hasta las columnas de mármol de Constantinopla. Se comparaba su valor con el de los grandes generales antiguos, y Justiniano, satisfecho, veía su sueño mucho más cerca. Pero la guerra estaba lejos de terminar. La península era un hervidero de tensiones, donde cada ciudad, cada noble y cada campo devastado representaban un desafío logístico y moral. Belisario se convirtió en algo más que un soldado. Era un administrador de la miseria, un mediador entre pueblos que ya no compartían ni lengua ni destino. Las victorias iniciales, sin embargo, empezaron a desvanecerse con el paso del tiempo. Las campañas se estancaron y los recursos escaseaban. Belisario, falto de apoyo, veía cómo sus soldados se desgastaban entre batallas menores y la hostilidad de una población agotada por la guerra. Mientras tanto, en Constantinopla, Justiniano dirigía sus energías a otros frentes, especialmente al colosal esfuerzo de reconstrucción
tras la peste y los disturbios civiles. Como suele ocurrir en la historia, la distancia entre el ideal imperial y la realidad del campo de batalla se convirtió en un abismo cada vez más ancho. La relación entre Justiniano y Belisario también sufrió tensiones profundas. El emperador, quizás celoso de la creciente fama de su general, restringía sus recursos y limitaba su mando. Belisario, fiel pero humillado, comprendió que su gloria era efímera en el engranaje de la política bizantina. Aún así, siguió luchando, convencido de que la restauración de Roma era más que un plan de conquista, era un deber sagrado hacia la historia y hacia su emperador. Este contraste entre la grandeza del ideal y la penuria de los hechos define gran parte de la epopeya bizantina. Tras años de campañas interminables, Italia había quedado devastada. Las ciudades eran esqueletos de piedra, los campos ardían y las familias huían hacia el sur en busca de alimentos y refugio. Los ostrogodos, lejos de rendirse, encontraron en ese caos el terreno perfecto para reorganizarse y contraatacar. Surgió entonces una nueva figura, un líder joven y carismático que cambiaría el curso de la guerra: Totila. Su nombre pronto resonaría como una amenaza y una esperanza, dependiendo de quién lo pronunciara. Pero esa es otra historia, la de un caudillo que desafiaría al mismísimo imperio desde las ruinas de Roma. Así concluye la primera fase de esta epopeya, la del sueño de Justiniano y la gesta inicial de Belisario. Aquellos años estuvieron marcados por el brillo y la traición, por la gloria militar y la degeneración moral. La guerra gótica, aún inconclusa, se convertiría en una herida abierta en el corazón de Italia. Y aunque el sol de Constantinopla seguía brillando sobre las cúpulas doradas de Santa Sofía, en el occidente oscuro y desangrado, el viejo espíritu romano agonizaba. Italia estaba a punto de conocer a su nuevo amo, y la tragedia, apenas iniciada, se preparaba para alcanzar su momento más dramático. Capítulo 2. Totila el Audaz. El flagelo de los romanos. Cuando todo parecía perdido para los ostrogodos y las águilas imperiales ondeaban sobre los muros de Roma, surgió de entre las sombras un hombre destinado a cambiar el curso de la guerra. Su nombre era Totila, y en él los godos encontraron no solo a un rey, sino a un símbolo de redención. Era joven, decidido, y poseía ese tipo de carisma que convierte a los guerreros en leyenda. En un reino devastado, supo unir a su pueblo apelando a algo más poderoso que la fuerza bruta: la esperanza. Su ascenso fue rápido y su impacto inmediato, convirtiéndolo en el adversario más formidable que Bizancio había enfrentado en Occidente. Totila comprendió mejor que nadie la situación en que se encontraba Italia. Las ciudades estaban exhaustas, los campesinos arruinados y los bizantinos, aunque victoriosos, eran vistos más como invasores que como libertadores. Ese vacío de legitimidad fue su mayor arma. A diferencia de otros caudillos bárbaros, Totila no gobernó con miedo, sino con astucia y justicia. Liberó a los prisioneros romanos, restituyó derechos a los campesinos y castigó duramente a quienes abusaban del pueblo. Así ganó corazones donde las lanzas no eran suficientes. Su estrategia no se basaba únicamente en el campo de batalla, sino en el campo moral: conquistar las almas antes que las fortalezas. Cuando en el año 542 comenzó su campaña de reconquista, el panorama cambió drásticamente. En pocas lunas, las guarniciones bizantinas fueron cayendo una tras otra, sin apenas resistencia. Totila movía a sus tropas con rapidez, golpeando donde menos se esperaba,
como un relámpago que no daba respiro. Era maestro en el arte de la movilidad, de las emboscadas y del engaño táctico. Sabía que no podía igualar el poder logístico del imperio, así que lo derrotó con ingenio y velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, el mapa volvió a teñirse con los colores godos, y Roma, de nuevo, se vio amenazada. Su relación con Roma fue en sí misma una metáfora de toda la guerra. Cuando finalmente logró tomarla, no arrasó la ciudad ni se regodeó en su conquista. Al contrario, la trató con respeto y quiso devolverle parte de su antiguo esplendor. Prohibió el saqueo, distribuyó alimentos a los necesitados y permitió el retorno de sus habitantes. Durante un breve instante, la vieja Roma pareció respirar de nuevo, como si el espíritu de la antigüedad hubiese regresado para desafiar al tiempo. Pero ese sueño duró poco, pues las legiones bizantinas jamás bajaron los brazos. Desde el sur, los generales imperiales preparaban su contraataque, y Totila sabía que cada día de calma era, en verdad, la antesala de otra tormenta. En los años que siguieron, Italia se convirtió en un tablero de ajedrez mortal. Totila y los comandantes bizantinos se sucedían en un juego de asedios, emboscadas y traiciones. Ciudades como Nápoles, Florencia o Tarento cambiaban de manos con frecuencia, dejando tras de sí ruinas y desolación. Sin embargo, cada derrota solo parecía fortalecer la determinación del rey godo. En los campos del norte o en las llanuras del sur, sus hombres lo seguían con una fe ciega. Lo consideraban un elegido, un rey nacido para restaurar la grandeza perdida de su pueblo. Esa convicción lo hacía invencible en espíritu, incluso cuando la fortuna le era adversa. No obstante, la victoria también trajo consigo la soberbia. Totila comenzó a creer que su destino era inevitable, que ni Roma ni Constantinopla podrían resistirse a su voluntad. Su ascendente poder despertó el temor del emperador Justiniano, quien vio cómo el sueño de restaurar el imperio se desmoronaba. En respuesta, envió nuevos ejércitos, esta vez bajo el mando de un general diferente, un hombre calculador y metódico, Narsés. A diferencia de Belisario, Narsés no era querido por sus tropas, pero sí respetado por su disciplina y su frialdad estratégica. Así se preparaba el escenario para el choque final entre dos concepciones del mundo, la de un reino nacido de la tierra itálica y la de un imperio decidido a recuperarla a cualquier precio. Totila, por su parte, no estaba dispuesto a rendirse sin ofrecer una última gran batalla. Desde su corte improvisada en Verona, ordenó reunir a todas las fuerzas posibles, llamando incluso a contingentes del norte y a mercenarios lombardos. Era consciente de que enfrentarse a Narsés sería su mayor desafío, pero su orgullo y su fe lo impulsaban a seguir adelante. En los discursos dirigidos a sus hombres, evocaba la gloria de Teodorico y la dignidad de los pueblos libres frente a la opresión imperial. Muchos lo escuchaban con lágrimas en los ojos, sabiendo que quizás aquellos serían sus últimos días de libertad antes de la aniquilación. La guerra había cambiado a Italia de forma irreversible. Los campos estaban vacíos, las cosechas destruidas y las rutas comerciales interrumpidas. Los campesinos habían aprendido a sobrevivir entre ruinas, vendiendo su fuerza de trabajo al mejor postor o huyendo hacia las montañas. Totila intentó paliar esa decadencia con una política sorprendentemente humana. Redujo impuestos, repartió tierras y procuró justicia a los desposeídos. Era un rey que comprendía que sin un pueblo no hay nación ni victoria duradera. Pero esa visión, aunque noble, estaba condenada por las circunstancias. La maquinaria imperial,
lenta pero implacable, se movía hacia él como un rodillo de acero. A medida que las tropas de Narsés avanzaban hacia el norte, Totila trató de detenerlas con pequeñas escaramuzas, buscando desgastarlas antes del enfrentamiento decisivo. Pero Narsés no cayó en la trampa. Avanzaba con cautela, fortificando cada posición conquistada y asegurando sus líneas de suministro. La paciencia fue su mejor arma. Finalmente, ambos ejércitos se encontraron en las colinas de Tajinae, un lugar que hasta entonces carecía de nombre en los anales de la historia. Allí, bajo un sol abrasador y entre montañas cubiertas de polvo, se sellaría el destino de toda una era. Totila, preparado para morir como un rey, aguardaba el rugido de la batalla. En esos últimos días antes de Tajinae, su espíritu oscilaba entre la fe y la desesperación. Algunos cronistas posteriores dijeron que soñaba con señales divinas, con victorias imposibles o augurios de redención. Pero más allá de los mitos, lo cierto es que su figura se había convertido ya en una leyenda viva. El joven guerrero que había devuelto temporalmente el orgullo a los godos estaba a punto de enfrentar a su destino. En su mirada se mezclaban la determinación y la tristeza de quien sabe que lucha no solo por su reino, sino por el recuerdo de un mundo que se extingue. Italia, el corazón herido de Europa, se preparaba para asistir al último acto de una tragedia que había durado casi 20 años. Capítulo 3. Tajinae, la venganza del imperio. El sol se alzaba sobre las colinas de Umbría aquel verano del año 552. El aire era espeso, cargado del polvo que levantaban miles de soldados desplazándose hacia su destino. Totila, el joven rey de los ostrogodos, había decidido plantar cara al ejército bizantino comandado por Narsés, el general del emperador Justiniano. A su alrededor, los estandartes godos ondeaban como lenguas de fuego sobre un campo que sería testigo de la última gran batalla del reino godo en Italia. En aquel momento, ningún hombre podía imaginar que el enfrentamiento de Tajinae pondría fin a casi 2 décadas de guerra y marcaría el definitivo ocaso de la antigua Roma. El ejército de Narsés era una máquina de guerra cuidadosamente construida. Aunque superado en número, estaba compuesto por tropas disciplinadas, veteranos curtidos en Oriente y una formidable caballería pesada armenia. Además, contaba con el apoyo de aliados lombardos y érulos, pueblos bárbaros que ahora servían bajo la bandera imperial. Narsés, metódico y calculador, estudió cada detalle del terreno con la paciencia de un ajedrecista. Dispuso sus tropas en forma de arco, con sus flancos cubiertos y el centro reforzado, esperando a que Totila cometiera el error de lanzarse de frente contra su trampa. Totila, por el contrario, confiaba en el ímpetu y la velocidad que siempre habían sido su sello personal. Su ejército, compuesto en gran parte por jinetes y lanceros ligeros, estaba acostumbrado a la movilidad y al ataque súbito. La prudencia no era su virtud, sino la audacia. Pero esta vez el terreno jugaba en su contra. Las colinas estrechas de Tajinae no le permitían desplegar todas sus fuerzas, y las rutas de retirada eran limitadas. Aún así, el joven rey estaba decidido a pelear. Creía firmemente que la victoria no sería fruto de la cantidad, sino del valor y la fe que ardían en el corazón de sus hombres. Cuenta la tradición que, antes del enfrentamiento, Totila montó su caballo blanco y recorrió el frente de su ejército. Vestido con armadura dorada, irradiaba una luz casi sobrenatural bajo el sol de julio. Habló a sus soldados no como un monarca distante, sino como uno de ellos.
un guerrero dispuesto a morir en el campo de batalla. Recordó las glorias pasadas, la herencia de Teodorico y la promesa de libertad frente a la tiranía de Constantinopla. Su discurso encendió el ánimo de los godos, quienes levantaron sus lanzas y escudos, jurando luchar hasta el final. Cada uno sabía que aquel día sería su juicio final, el instante en que se decidiría el destino de su nación. Narsés observaba atentamente desde una colina cercana. Era un hombre frío, sin emociones, un estratega que comprendía la guerra no como un acto de honor, sino como una ecuación. Mientras Totila se dejaba llevar por el ardor del momento, él esperaba, inmóvil, hasta que el enemigo descubriera su posición y avanzara. Cuando los godos comenzaron a descender por la ladera, los bizantinos lanzaron su primera maniobra, una lluvia de flechas y dardos que oscureció el cielo y cayó sobre las filas enemigas. Los caballos se desbandaron y los primeros hombres cayeron atravesados antes de llegar al contacto. Pero Totila no retrocedió. Impulsó su ataque con más fuerza, decidido a romper la línea central imperial. El choque fue brutal. Los lanceros godos se estrellaron contra el muro viviente de escudos bizantinos que resistió como una muralla de hierro. Los gritos se mezclaban con el estrépito del metal y el relincho de los caballos heridos. Narsés, viendo que los godos se agrupaban en el centro, ordenó el movimiento maestro que había preparado. Sus alas laterales, compuestas por arqueros montados, cerraron el arco y envolvieron al enemigo. Fue una maniobra perfecta, una pinza mortal. En cuestión de minutos, la superioridad numérica gótica se transformó en una trampa letal. No había espacio para maniobrar ni rutas para huir. El campo se convirtió en un matadero. Totila, en medio de la confusión, trató de reorganizar a sus hombres. Sus órdenes eran ahogadas por el rugido del combate, y su estandarte apenas se veía entre la nube de polvo y humo. Se lanzó al frente con un pequeño grupo de jinetes, buscando romper el cerco y golpear el flanco derecho enemigo. Durante unos instantes lo consiguió, derribando soldados bizantinos y sembrando el pánico. Pero su valentía no bastó para cambiar el curso de la batalla. Una flecha alcanzó su costado, y poco después una lanza lo derribó del caballo. Así cayó Totila, el rey audaz que había hecho temblar al imperio y devuelto la esperanza a un pueblo condenado. Cuando el rumor de su muerte se extendió por el campo, el ejército godo perdió toda cohesión. Algunos huyeron hacia las colinas, otros se rindieron, y muchos perecieron donde habían peleado. Narsés, manteniendo su serenidad característica, ordenó detener la matanza una vez asegurada la victoria. Su objetivo no era exterminar, sino someter. Mandó buscar el cuerpo de Totila, que fue hallado todavía vestido con su armadura dorada, cubierto de sangre y polvo. Nadie podía negar su valentía, ni su trágico destino. Fue enterrado en secreto, lejos del campo de batalla, para evitar que su tumba se convirtiera en lugar de peregrinación para los godos sobrevivientes. La victoria de Taginae no fue solo militar, sino simbólica. Con ella, el imperio recobraba el control de Italia y sellaba la restauración que Justiniano tanto había soñado. Sin embargo, la victoria tuvo un precio terrible. El país estaba devastado, sus ciudades arrasadas, su población diezmada. Los campesinos vagaban sin tierra, los acueductos y caminos romanos yacían destruidos, y la gloria imperial era poco más que un espejismo. Roma había sido reconquistada, sí, pero a costa de su propia alma. Aquella restauratio imperii, tan proclamada en la corte de Constantinopla,
resultó ser una ilusión brillante sobre un cuerpo moribundo. Años después, los cronistas bizantinos escribirían que Taginae fue el punto culminante de la ambición de Justiniano y al mismo tiempo el final de su sueño. La península italiana, que había sido cuna del Imperio Romano, se convirtió en un territorio empobrecido, vulnerable y a merced de nuevos invasores. Poco después, los lombardos cruzarían los Alpes y ocuparían el norte, reduciendo de nuevo los dominios imperiales. Así, la victoria de Narsés fue también el preludio de otro ciclo de guerras y desolación. La historia, caprichosa y cruel, cerraba un capítulo para abrir otro aún más incierto. Taginae no fue solo una batalla, fue el último eco del mundo antiguo. Allí murieron no solo Totila y sus hombres, sino también el sueño de una Roma unida bajo una sola autoridad. Lo que nació después fue otro mundo, fragmentado, medieval, dominado por los reinos germánicos y la Iglesia. Los ideales de Justiniano, tan grandiosos como imposibles, se desvanecieron entre el polvo de las ruinas que él mismo contribuyó a levantar. Así terminó la guerra gótica, y con ella la última esperanza de Roma de volver a ser lo que alguna vez fue. En las colinas de Taginae quedó grabada para siempre la venganza del imperio y la agonía de una civilización.